Bien, parece que tuvimos un pequeño inconveniente técnico, pero ya estamos nuevamente aquí de regreso. Les decía, les decía que en este tiempo tan especial necesitamos de Dios a cada instante, a cada momento. Así que oremos y ahora sí, creo que estamos conectados y podemos continuar con este tema tan especial en este día que creo que va a ser de bendición. Así que oremos y en un momento les comparto esta palabra que siento que es la palabra que necesitamos para el día de hoy escuchar. Padre, gracias por la vida de mis hermanos, gracias porque podemos estar compartiendo este tiempo juntos y podemos traer esta palabra que va a ser de bendición para cada uno de los que se conecten. Gracias porque tú has sido fiel, porque tú has sido tan bueno, porque estás con nosotros, porque nos das la fuerza, nos das el valor, nos ayudas a seguir adelante y estamos confiados cada día que tú vas con nosotros de la mano, guiándonos en este camino que nos toca transitar, para que podamos estar seguros y firmes que tú vas siempre con nosotros. Por eso te damos gracias, honramos tu presencia y a ti te damos la gloria por siempre. Amén y amén. Bien, mil disculpas, hubo un pequeño inconveniente, espero que ahora sí me estén eh, recepcionando y, podamos compartir este tema que les decía recién. Y hay alguien que todo el tiempo está con nosotros. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro personal Salvador, su presencia es real en nosotros, nos guía, nos da la fuerza, nos da el valor, nos ayuda para que podamos seguir adelante. Y me refiero justamente a la persona del Espíritu Santo. Se dice que cada vez que nosotros estamos en situaciones y somos conscientes de que hay veces no sabemos o no sabemos cómo enfrentar cada situación, el Espíritu Santo es quien nos guiará a toda verdad y nos ayudará en el camino que tenemos que transitar. El mayor deseo y búsqueda de todo humano, de todo ser humano, es el poder por alcanzar sueños en la vida. Casi seguro que todos tienen un sueño, digo la mayoría, deberíamos tenerlo, de lograr cosas, ya sea para el bienestar de las personas, el bienestar de la sociedad, para seguir haciendo lo que Jesús nos dijo que hagamos, que eso básicamente no es un sueño, sino es un mandato, pero hay cosas que queremos lograr. Lo interesante es que ese sueño esté calibrado y esté en el propósito divino, que lo que Dios quiera con cada uno de nosotros. Ahora, todos en una cierta forma, aunque a veces no lo demostramos, no lo queremos expresar, queremos poder de alguna forma, queremos lograr hacer cosas para que podamos realizarnos y eso es parte de lo que queremos lograr. Y el tener poder es la habilidad y la capacidad de controlar las circunstancias, el destino. No estoy hablando de un poder político, un poder militar, sino estoy hablando del poder que nosotros como seres humanos podemos tener para controlar justamente aquello que nos desafía cada día, básicamente. Y donde sea que haya una crisis, las personas se habrán dado cuenta que quieren saber quién está a cargo. Cuando hay crisis en los países, cuando hay crisis en los gobiernos, en una empresa, en tu hogar, enseguida queremos saber quién está a cargo. Quiere encontrar a quien tiene la autoridad justamente y la habilidad para resolver los problemas. Cuando, si alguna vez te ha pasado que has, no sé, viajado en avión o eh, eh, en autobús, en tren, en cualquier lugar donde tengas que pagar un ticket para abordar, y tienes un problema, una situación, no solamente viajar, a veces cuando vas a una tienda, a un mercado, a algún lugar para comprar algo, y tienes un problema o una tarjeta de crédito, a veces llamas por teléfono, lo primero que quieres hacer es preguntar quién está encargado de la situación, quién es el supervisor, quién es la persona que se encarga de este departamento. Quieren encontrar al que tiene la autoridad y la habilidad para resolver justamente ese problema que estás pasando. Si nos referimos a un país, se quiere saber quién tiene la autoridad para brindar estabilidad en el país, mantener una vida pacífica, próspera. Recuerdo en este país cuando el presidente Ronald Reagan, hace unos cuantos años atrás,
le dispararon al inicio de su primer periodo presidencial. Después de dar una conferencia, saliendo de ese lugar, un francotirador le dispara y lo hiere al presidente que estaba de turno en ese momento. Y la prensa enseguida, ustedes saben cómo es la prensa, quería saber quién estaba dirigiendo el país mientras él estaba en cirugía, en recuperación. Su secretario de Estado en ese momento fue criticado por su apresurada elección de palabras. Él dijo, yo estoy en control aquí. Ahora, él no era el siguiente en línea de sucesión presidencial, por así decirlo. Puede que él haya tenido la habilidad, pero no tenía la autoridad legal para estar a cargo del país. Cuando el huracán Katrina, hace unos años atrás, azotó a New Orleans y trajo sufrimiento, muerte en esa región de aquí, de este país, de Estados Unidos, los oficiales federales, los locales, fueron el blanco de ataques por su presunta falta de respuesta a la crisis. No daban una respuesta acertada. Ellos sí tenían la autoridad, caso contrario al anterior. Estoy citando dos ejemplos para que podamos explayarnos en el tema un poquito mejor. Ellos sí tenían la autoridad, pero parecían carecer de la habilidad para tratar con las necesidades urgentes del momento. Ahora, los seres humanos de todas las edades, géneros, nacionalidades, grupos étnicos, están siempre en la búsqueda de propósito, de importancia. Consideren algo que manejamos muy bien o que por lo menos vemos todos los días lo que sucede, la cantidad de religiones en el mundo que buscan la explicación de nuestra existencia. Están en la búsqueda continua, en la búsqueda permanente. La grande y creciente cantidad de libros. Si uno va a una librería, vaya a una librería pública de la ciudad o a un lugar donde venden libros, la cantidad de libros de autoayuda, se habrán dado cuenta la cantidad de libros que hay en los estantes de las librerías. Veamos el enorme énfasis en los países del oeste sobre la actualización, sobre la autoactualización para estar al día, para estar en lista de las cosas que están sucediendo. La búsqueda constante de la comunidad estudios que se están realizando y continuamente se están tratando de actualizar en el tema. La lucha continua de los pueblos tercermundistas para obtener libertad, sentido de identidad para sus naciones, para ellos mismos, y tantas otras cosas que nos hacen ver la constante necesidad de estar actualizados, de ver cómo pueden superarse. Ahora, vean el paralelismo o la similitud que existe entre un gobierno con un rey, o sea, donde hay una monarquía, al vivir, la similitud que hay al vivir bajo el reinado de Dios en nuestras vidas. Cuando un reino toma posesión de algunas tierras, básicamente nosotros los que vivimos aquí en Estados Unidos o Latinoamérica, son países democráticos, entonces no estamos acostumbrados a ver cómo hay un reinado o cómo un rey rige esa zona o ese lugar. Pero cuando un reino, déjeme explicarlo un poquito, para aquellos que nunca tuvieron la visión de ver cómo funcionan los países con un rey, si lo habrán escuchado, no quiero insultar la inteligencia de ustedes, pero simplemente para hacer un paralelismo de lo que quiero hablarle el día de hoy. Cuando un reino toma posesión, por ejemplo, de alguna tierra o de algunas tierras, la transformación de esas tierras justamente, llámense colonias, en la cultura del reino no sucede automáticamente. Usualmente el rey no extiende su influencia directamente a su colonia al ir físicamente ahí. Él administra su voluntad por medio de un representante personal y lo llaman gobernador o regente. Envía justamente a ese representante a vivir físicamente en la colonia en vez de él. Por lo tanto, el gobernador, vamos a decir el gobernador real, es la presencia del rey ausente en la colonia.
es la representación de él. Ahora, los monarcas británicos, por ejemplo, que influenciaron las naciones caribeñas de habla inglesa, no visitaban frecuentemente sus colonias, pero en esos lugares todos aprendieron a hablar el inglés, beber té, ondear la bandera del Reino Unido y cantar los himnos de Inglaterra. Se convirtieron básicamente en parte del Reino Unido y los gobernadores reales fueron el instrumento directo de esa transformación. Y de esta manera, el gobernador es la persona más importante en la colonia. Y esto es lo que me refería al paralelismo. De la misma manera, el Espíritu Santo es la persona más importante en donde vivimos nosotros, en el reino de Dios. Es justamente el que opera y trabaja con nuestras vidas. Ahora, el propósito y la función fundamental del Espíritu Santo son varias, son específicamente situaciones donde el Espíritu Santo trata con nosotros, aquí con personas naturales, como lo somos cada uno de nosotros. Y una de ellas es, por ejemplo, la relación, la interrelación entre Dios, el pueblo o su pueblo, depende totalmente del Espíritu Santo. Eso lo leemos continuamente, donde el Espíritu Santo trabaja y obra y es el consolador que Jesús nos ha enviado cuando Él se fue a morar eternamente al cielo. También el Espíritu Santo trabaja a través de la comunicación. Todo lo que Dios quiere que sepamos y que recibamos, lo envía a través de ¿qué? A través del Espíritu Santo. O sea, es la vía de comunicación entre Dios y el hombre. También el Espíritu Santo es el representante principal de Dios y su reino en este mundo. Nos representa a nosotros ante el Rey, justamente siendo Dios nuestro Rey, nuestro Padre. El Espíritu Santo también conoce íntimamente los deseos, las ideas, las intenciones, los propósitos, la voluntad y los planes de Dios. Por lo tanto, es el único que efectivamente interpreta estas cosas a su pueblo y es donde el Espíritu Santo trabaja justamente para informarnos aquello que Dios está trabajando en su pueblo. El Espíritu Santo también es el único facultado con la autoridad y la habilidad para ejecutar los deseos o las órdenes de Dios hacia nosotros, su pueblo. Ahora, el que hayamos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios significa que los seres humanos poseemos la naturaleza espiritual de Dios, las características, las especificaciones esenciales de lo que Dios tiene. Después de que Dios nos dio su propia naturaleza, nos dio cuerpos físicos para que pudiéramos funcionar en el mundo físico que Él había creado y que Él había preparado en el mundo que nosotros estamos viviendo, especialmente para nosotros. Luego respiró su propio espíritu en nosotros, nos animó, nos capacitó para cumplir con nuestro llamado sobre la tierra. Moisés registró en el libro de Génesis algo muy importante y leemos en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 7, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. O sea, Dios formó al hombre, Adán en ese caso, del polvo de la tierra, lo que significa que este producto humano, por así llamarlo, estaba presente en el mundo, pero todavía no estaba vivo. ¿Recuerdan? Su cuerpo, su cerebro ya estaban listos porque Dios lo había creado, pero estaban inactivos. No podríamos decir que Adán estaba muerto porque no existía la muerte en ese momento. Él era como, podríamos decir, un ser no viviente. Esa sería la definición correcta. Así que fue en ese momento, basado en este versículo que acabamos de leer, cuando Dios sopla aliento de vida en él para que Adán se convirtiera en un ser viviente. Ese soplo del Espíritu inició justamente la vida en Adán, podríamos decir, en tres maneras diferentes. Primero, en el espíritu invisible del hombre, el cual siendo creado a la imagen de Dios, es eterno. Nosotros, cuando morimos y dejamos nuestro cuerpo físico, nuestra alma va a morar eternamente con Dios. Segundo, en el alma del hombre, significando la total conciencia de la mente, la voluntad, las emociones de cada ser humano. Y tercero, en nuestro cuerpo físico, el cual se convierte en una vasija, por así llamarlo, donde habitan el espíritu y el alma. Así que el alma y el cuerpo del hombre le dan conciencia en su ambiente terrenal, en lo que estamos viviendo, mientras que el Espíritu de Dios, morando dentro del espíritu del hombre,
nos da una conciencia de lo que Dios piensa como rey, como creador, y la habilidad para comunicarse directamente con nosotros, con el gobierno del cielo, por así decirlo. Ahora, el Espíritu da vida a todos los aspectos de Adán como ser humano. Y la declaración cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que lo encontramos en Génesis capítulo 1, verso 26, no se refiere a parecerse, sino a ser iguales. La intención de Dios por medio del espíritu del hombre y debe ser manifestada por medio de su alma, de su mente, la voluntad y las emociones, y últimamente encontrando la expresión por medio del cuerpo nuestro, de nuestro cuerpo físico. De esta manera, los seres humanos fuimos creados por Dios para vivir, déjeme ponerlo de esta manera, desde adentro hacia afuera. Nuestra parte espiritual es más importante que lo que nosotros podemos ver en este cuerpo físico. Yo diría como que nuestro cuerpo es un camuflaje. Nosotros realmente no somos lo que podemos ver aquí físicamente, sino que es lo que mora internamente. Eso es lo que somos, porque Dios nos hizo tripartitos, pero el alma no puede vivir sola si no vive en un cuerpo humano. Por eso que tenemos alma, cuerpo y espíritu y somos tripartitos. Ahora, Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 2, versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Creo que la base de la búsqueda de cada persona por el poder y el significado en la vida es que realmente están buscando esa conexión con el Espíritu de Dios, aunque muchos, muchos no se den cuenta de ello. O sea, muchas personas sienten que les falta algo. Yo no sé si alguna vez se pusieron a hablar con alguien y siente insatisfacción en todo lo que hace. Tal vez tiene éxito en algunas áreas en la vida, pero no tiene satisfacción interna, espiritual, por así decirlo. Pero no sabe qué es lo que es. Les falta algo en sus vidas, pero no están seguros tampoco de lo que es. O sea, tratan de llenar su vacío con variedad de cosas, haciendo, se meten en una actividad, en otra, en dinero, relaciones interpersonales, fiestas. Algunos se van hasta los extremos y buscan en las drogas, en el sexo, en alcohol, en el trabajo, se vuelven trabajando más del tiempo que necesitan, deportes, vacaciones, y buscan y buscan y buscan y están en constante búsqueda de algo, pero como que no encuentran esa satisfacción que están buscando y siempre algo les falta. De hecho, creo que cada persona, ya sea cristiano, ateo, hinduista, budista, musulmán, cientifista o incluso ateo o satanista, en esencia desea la misma cosa. Todos están en la búsqueda de algo. Quieren llenar justamente ese vacío en sus vidas, pero solamente nosotros sabemos que la presencia del Espíritu Santo puede lograr esto. Un ser humano sin Dios es disfuncional, porque nunca está completo. Su mismo propósito requiere de la presencia del Espíritu Santo, y ustedes lo saben. Y así llegamos a la conclusión que la persona más importante sobre la tierra es justamente el Espíritu Santo, el gobernador del reino celestial. Él es el regalo que no tiene precio dado a la humanidad. Y en el libro de Lucas, en el Evangelio según San Lucas, encontramos que el médico, justamente San Lucas, relata diciéndole a sus discípulos, pues si vosotros, siendo malos, o sea, controlados por el reino de la oscuridad, eso significa, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos, y aquí se refiere justamente al gobernador del reino de la luz, a nuestro Dios, cuanto más dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Ahora, en Mateo capítulo 7, versículo 11, también dijo Jesús, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Por lo tanto, la vida, el ministerio, la muerte, la resurrección de Jesús que acabamos de celebrar esta semana pasada,
condujo a un acto más importante sobre la tierra, yo diría el acto más importante sobre la tierra, y es el regalo del Espíritu Santo. Poco tiempo después de la resurrección de Jesús, Jesús llega a la habitación donde sus discípulos se habían reunido, ¿recuerdan? Y dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, eso lo encontramos en San Juan, capítulo 20, verso 21. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Noten que Jesús sopló en ellos. Y ahora quiero mostrar la similitud que existe y vean si no es familiar este acto. Es muy similar a lo que el Creador hizo cuando por primera vez nuestro Dios crea a Adán en un ser viviente, ¿recuerdan? En Génesis capítulo 2, verso 7, que lo hemos leído anteriormente, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Pero en este acto de dar vida, Jesús explica lo que significaba. No solo dijo, recibe el soplo de vida, él dijo también, reciban el Espíritu Santo. El soplo de vida es el Espíritu Santo. Sin él, aunque nuestros cuerpos físicamente pueden estar vivos por un tiempo limitado, yo diría, estamos muertos para el reino, para la influencia celestial, para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, para lo cual fuimos creados para vivir, y para el mismo Dios, nuestro Rey, nuestro Creador. Ahora, el bautismo con el Espíritu Santo es nuestra entrega al Rey, es nuestra entrega a Dios, y nos da permiso para liberar en poder lo que ya está dentro de nosotros. Escuchen bien. Mientras el nuevo nacimiento es como un pozo constante, el bautismo, o sea, el nuevo nacimiento es cuando nosotros aceptamos a Jesús y nacemos de nuevo. El bautismo es como la fuerza de un río, es como un poder hidroeléctrico que es usado justamente como energía para que funcione un equipo. Como en el caso de un molino, recuerdan aquellos que han estado alguna vez en un campo y esos molinos altos que dan vuelta y vuelta y extraen el agua de abajo de la tierra. Bueno, justamente esa es la función para el mejoramiento de la humanidad y sus necesidades. Entonces, el nuevo nacimiento, cuando aceptamos a Jesús, nos restaura con el gobierno celestial, con nuestro Dios. Y el bautismo nos da la habilidad de ejercer la autoridad que el gobierno de Dios nos ha devuelto. Escuchen. Lo más importante que debemos saber acerca de la naturaleza del Espíritu Santo de Dios es el que es Dios. Aunque es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres en uno y uno en los tres. O sea, el Espíritu Santo también es parte de la Trinidad, o sea que es Dios. Y a mí me gusta el término Dios extendido. O sea, podríamos decir el Espíritu Santo es el Dios extendido a una persona o a una situación para cumplir el propósito y la voluntad del reino, de su reino, del reino de Dios en la vida de una persona o en alguna circunstancia. Alguien explicó el concepto del Dios trino con la analogía del agua. Creo que va a ser muy práctico para que podamos entender un poquito, porque a veces alguien pregunta y dice, bueno, ¿cómo es el tema de cómo funciona el Espíritu Santo? ¿Cómo funciona Dios Padre, Dios Hijo? Bueno, creo que con la analogía del agua nos puede dar un poquito de claridad. El agua, en su estado líquido natural, es como Dios el Padre, vamos a suponer. Es el recurso natural. Ahora, si tomamos agua y la congelamos, la ponemos dentro de un freezer, de un congelador, se vuelve hielo sólido. El hielo podría ser como que es como Jesús. El verbo se hizo carne. Él era tangible, alguien que podía ser visto, que podía ser escuchado, que podía ser tocado. Recuerdan cuando Jesús nace en la tierra. Así que era un ser humano igual que cada uno de nosotros. Si fuéramos a tomar el mismo hielo y colocarlo en un recipiente y calentarlo hasta hervir, ¿se vuelve qué? Vapor. El vapor es como el Espíritu Santo, la fuerza invisible que genera poder. El hielo y el vapor pueden regresar a su estado líquido original, que es el agua. Esencialmente los tres son agua, aunque en diferentes formas. Y aquellos que han estudiado un poco en la escuela habrán hecho estos ejemplos y saben exactamente lo que estoy diciendo. O sea, Jesucristo nos limpia, el Padre nos perdona y el Espíritu Santo nos renueva. Así que Jesús dijo que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas, ¿recuerdan?
Ahora, supongamos que el Espíritu Santo te insta, y ahora voy a dar un ejemplo práctico de cómo opera el Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Cómo se hace, cómo prácticamente podemos ver la función en la vida natural. Esto fue un poco la teoría de lo que es el Espíritu Santo, pero déjeme explicarle cómo funciona nuestras vidas. Yo sé que hay muchos que lo han experimentado, pero aquellos que no, es un buen momento para experimentarlo en cada uno de nosotros. Vamos a suponer que el Espíritu Santo te insta durante la noche, estás durmiendo muy plácidamente y de repente te despiertas y te insta, levántate a orar por alguien, por una persona. Pero tú dices, estoy muy cansado, he tenido un día muy largo de trabajo y necesito dormir. El Espíritu Santo dice, sí, pero alguien está necesitando ayuda en este momento y tú debes levantarte de esa cama que estás durmiendo tan plácidamente y ve a orar por aquella persona. Yo necesito, dice el Espíritu Santo, una vasija humana que interceda porque esta es la manera en que el reino de los cielos obra aquí en la tierra. Puede que tú pienses, esa es solamente mi imaginación, estoy cansado, por lo que te quedas en la cama durmiendo y ya no sientes ese estímulo, ese llamado. Al siguiente día te das cuenta que alguien estaba en peligro o en una situación seria y tus oraciones eran urgentemente necesitadas. Yo me recuerdo en una noche, estaba durmiendo, eran como las 3, 4 de la mañana, y de repente, en sueño, no sé si en sueño o en cómo fue la forma que lo recibí, pero de repente escucho a mi hija en ese momento vivía a unos, yo diría unas 350 millas de aquí de donde vivimos nosotros, unos 500 kilómetros aproximadamente más al norte de California, y ella vivía solita, tiene simplemente unos 25, 26 años, y estaba trabajando en aquel lugar y entonces vivía sola. Y eran como las 3, 4 de la mañana y yo escucho, durmiendo, y escucho justamente, Dad, Dad, papá, papá, me decía. Y yo digo, mi hija no está acá, ¿cómo puede ser que estoy escuchando la voz de ella? Así que me despierto, me levanto rápidamente y voy al teléfono, corro al teléfono. Y efectivamente, nosotros de noche apagamos los teléfonos, efectivamente ella me estaba llamando. Así que dije, ¿qué te pasa, hija? Y ella, o llorando, llorisqueando, me dice, papá, necesito que ores por mí, que me ayudes en oración, estoy pasando un momento difícil y unas cuantas cosas más que estaba pasando. Así que en ese momento nos pusimos a orar y oramos, ella se calmó, se tranquilizó y se fue a dormir nuevamente. Yo dije, ese es el Espíritu Santo, cómo obra en tu vida. Si eres sensible a esa voz, estoy seguro que el Espíritu Santo esta misma noche te puede hablar y te puede decir, necesito una vasija humana para obrar en una persona y esa persona eres tú. Así que sé sensible a la voz. El Espíritu Santo está al toque de una sensibilidad de parte de Él a tu oído, a tus sentidos, para que puedas hacer lo que Él quiere hacer. El Espíritu Santo te hace sentir, por ejemplo, que debes comprarle alimentos para una familia en necesidad. No sé, te lo dice una vez, 2 veces, 3 veces, 4, 5 veces. Tú te haces el desentendido y finalmente deja de hablarte. Porque recuerden que el Espíritu Santo es como una paloma. Si se espanta por cualquier golpe, cualquier cosa que puedas hacer, la paloma así es. Esa es la representación justamente del Espíritu Santo. Y en consecuencia te perdiste de obedecer la voz del Espíritu Santo para que Dios te use a ti. Y por no hacer caso, la familia esa que está en necesidad o que estaba en necesidad se quedó con hambre. Eso es cuando sientes algo en tu interior. Y a veces tú dices, pero es una idea loca. ¿Cómo puede ser que le voy a llevar una bandeja de comida a esta gente que yo creo que están bien? Pero si lo sientes, hazlo. Lo peor que te pueda pasar es decir que alguien te va a decir, gracias por traerlo. Nunca te van a negar algo, a no ser que te cierren la puerta, pase algo, pero no importa. De todas maneras, hiciste caso a esa voz interna que es el Espíritu Santo hablándote a ti. Ahora, escuchamos a otras personas más, muchas veces, de lo que escuchamos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Muchas veces escuchamos más las noticias y otras tantas cosas que poner cuidado y atención a Dios. Buscamos el consejo de otras personas más que lo que buscamos a Él. Algunas personas no han escuchado justamente la voz del Espíritu Santo por largo tiempo. ¿Por qué?
porque tal vez se levantan en la mañana, no lo reconocen antes de sumergirse en la faena del día, y entonces el Espíritu Santo trata de meterse en nuestra agenda ocupada y no tiene cómo meterse. Nunca tal vez se han dirigido, o tal vez no te has dirigido a pedir el consejo cuando vas a tomar decisiones importantes en tu vida. No sé, cuando vas a comprar algo, cuando tienes que tomar una decisión importante, cuál fuera, un trabajo, una actividad o algo, en los puestos, en tus negocios, o simplemente ir a la escuela. Y por ende, el Espíritu Santo permanece callado contigo si no lo buscas en ese momento específico. Así que literalmente tú tienes que aprender a confraternizar y escuchar el Espíritu Santo. Él nos habla a través de las escrituras, a través de nuestros pensamientos, a través de impulsos, de impresiones. Necesitamos practicar el escuchar su voz, no ignorarlo, sino reconocerle como la persona que está íntimamente interesada en quiénes somos nosotros, qué hacemos, cómo cumplimos nuestra función en el reino de Dios. El Espíritu Santo no es algún tipo de fuerza o misticismo o sentimiento, sino que es una persona real. Yo me refiero al Creador, a nuestro Dios, Él mismo extendiéndose a sí mismo hacia nosotros en interacción personal y una comunicación de persona a persona. El apóstol Pablo deseaba inculcar justamente la naturaleza del reino celestial en la vida de los ciudadanos, recuerdan, del primer siglo, quienes estaban aprendiendo lo que significaba justamente para ellos estar realineados, por así decirlo, con nuestro Dios. En su carta a los Gálatas, él hace una lista de cualidades esenciales que conforman justamente el carácter de nuestro Dios, de Rey. Y lo podemos leer, algunos de ellos son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, ¿recuerdan? La mansedumbre, templanza, dominio propio. Cualquier verdadera manifestación del reino de Dios sobre la tierra tendrá esas características. Pablo se refirió a estas cualidades como el fruto del Espíritu. Estaba diciendo que donde sea que el Espíritu Santo estuviera, estas cualidades serían evidencias, indicando que la cultura de nuestro Dios, de nuestro Rey, estaba ahí presente. De la noche a la mañana. Se desarrolla con el tiempo y él quería que ellos supieran que tendrían que cultivar la cultura de Dios en sus vidas, bajo el ejemplo, la guía del Espíritu Santo. Así que cuando tú recibes el Espíritu Santo, también recibes la semilla de la naturaleza del reino de Dios. Desarrollas esta semilla poniendo en tu vida los elementos del reino que te permiten crecer. Por ejemplo, un árbol de manzanas no tiene que trabajar para producir su fruto. Las semillas del fruto están dentro y con el paso del tiempo, por medio del proceso de la madurez, permitido justamente por elementos tales como los nutrientes, el suelo, la luz del sol, lo que está dentro del árbol, es luego manifestado en sus ramas. Algunas veces tratamos de tener un pie en el reino de los cielos y otro en el reino del mundo. Así es que Pablo escribió a los Gálatas capítulo 5, verso 16 al 18, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Estos discípulos le habían dicho a Pablo, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Cuando estos discípulos oyeron del Evangelio del reino al que Juan estaba guiando y que Pablo les explicó completamente, ellos fueron bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Pablo impuso las manos sobre ellos, oró sobre ellos, el Espíritu Santo cae sobre ellos e inmediatamente comienzan a hablar en nuevas lenguas y profetizaron. La promesa del Padre no fue solo para recibir el poder del reino, sino también para recibir el idioma del reino. De acuerdo a Jesús, cuando tú recibes la ciudadanía, recibes nuevas lenguas. Es uno de los dones, la manifestación del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo te da el idioma del reino celestial.
Eso es lo que pasó cuando el Espíritu Santo fue derramado, ¿recuerdan? En el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Cuando llegó el día del Pentecostés, o sea, los 120 seguidores de Jesús en ese momento, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, podríamos decir que es el idioma que se habla en el cielo. Nos podemos comunicar a través de las lenguas justamente que nos da el Espíritu Santo para que podamos hablar, y en ese sentido podemos comunicarnos con el idioma del cielo. Así que de pronto aquellas 120 personas que estaban reunidas para adorar al Rey, al Padre, esperaban el derramamiento del Espíritu, fueron facultados por el Espíritu Santo para hablar en otras lenguas. Tú no necesitas hacer ruido para experimentar el Espíritu Santo. Si lees la Biblia con detenimiento, la mayoría de las veces cuando el Espíritu se manifiesta, era en la quietud, no en los sentimientos. Así que el profeta Elías tuvo esta experiencia en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 11 al 13, un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Así que no obstante, el Espíritu Santo no es un sentimiento, sino que su presencia puede ciertamente afectar tus emociones a medida que experimentas su paz, su gozo, su consuelo. Y puedes ver y manifestar justamente lo que Dios quiere obrar a través de tu vida, justamente por el Espíritu Santo. Por eso en esta noche, en esta tarde, quiero que oremos juntos. Y si nunca has experimentado justamente la presencia del Espíritu Santo en tu vida, yo quiero que hoy sea el día que puedas sentir esa presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Oremos juntos. Espíritu Santo, sabemos que tú eres real, que en este mismo instante, en este mismo momento, estás con cada uno de nosotros, pudiendo tocar las vidas, los corazones, llenar a nuestras emociones de tu paz, de tu tranquilidad, de tu amor. Y tu presencia es tan real que en este mismo instante podemos sentirte. Espíritu Santo, yo quiero que aquellos que están conectados en este mismo instante, a través de esta plataforma, a través de esta comunicación virtual, que ellos puedan sentir en sus vidas tu presencia. Si tal vez nunca lo han sentido, háblales esta misma noche o durante el día, durante el caminar, cuando están transitando en sus trabajos, en sus tareas, lo que tengan que hacer, que tú puedas manifestarte y hablarle a ellos, a su subconsciente, y que ellos puedan entender que tú le estás hablando, que podamos ser sensibles a tu voz y que podamos experimentar esa presencia misma que viene solamente de ti. Por eso, Señor, pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos que están en este momento conectados, aquellos que podemos experimentar justamente tu presencia y que tú puedas colmar cada uno de nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros corazones contigo, y que podamos ser fieles a ti en todo lo que hagamos y emprendamos. Espíritu Santo, gracias por tu presencia, gracias porque tú eres real y porque en este mismo instante estás aquí dentro nuestro para poder llenar nuestros corazones. Si hay alguno que está pasando algún problema, alguna dificultad en su corazón y tiene sus emociones tal vez divagando o no pudiendo tranquilizarse, que en este mismo instante tu presencia llene cada una de las personas y que podamos sentir esa paz que solamente viene de ti. Lo ponemos en tus manos. Gracias, Espíritu Santo. Dirige esta oración al Padre a través de su Hijo Jesucristo, y en el nombre de Jesús declaramos la victoria sobre cada uno de los que están en este momento viéndonos y compartiendo este tiempo. Padre, gracias, te amamos, te adoramos, te glorificamos en todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda, el Espíritu Santo está contigo. Si le has aceptado como tu personal Salvador, Él ya mora en ti y puedes vivir esa vida en victoria.
Agradecemos a Dios por la vida de ustedes, por todos aquellos que están conectados. Recuerden, mañana jueves tenemos clase para los niños a las 6 de la tarde a través de Zoom. A las 7 tenemos oración también a través de Zoom, así que si se quieren conectar, se pueden comunicar con nosotros, les pasamos el link y podemos tener un momento juntos adorando a Dios. El día viernes a las 7 con los teenagers y el domingo a las 4 de la tarde un servicio extraordinario aquí en la ciudad de Long Beach. Si vives cerca de Long Beach, puedes venir con nosotros y pasaremos un momento extraordinario en su presencia, Dios hablando a nuestros corazones y poder experimentar justamente esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Te bendigo, te amamos y que Dios esté contigo, dándote la fuerza, el valor para seguir adelante y que su presencia sea real contigo en todo momento. Nos vemos en la próxima. Que Dios te siga bendiciendo en todo.